Muy buenos días a todo el Perú. Iniciamos esta edición sabatina de ampliación de noticias. Hoy 23 de abril, Jorge Turpo desde Arequipa los acompaña esta mañana. Vamos a tener el análisis, las entrevistas sobre la coyuntura política y social esta mañana. Y bueno, ayer desde el Cusco escuchamos el anuncio del presidente Pedro Castillo de presentar un proyecto de ley al Congreso de la República para que se atienda a la propuesta que tiene el Ejecutivo en relación a consultar a la población. Ha indicado que se quiere consultar a la población si están de acuerdo o no con una nueva constitución. ¿Cuáles son las implicancias legales? Es decir, es necesario entender el proceso legal de toda esta propuesta que va a alcanzar el Ejecutivo al Congreso. Por eso vamos a conversar en los siguientes minutos con el doctor Aníbal Quiroga, profesor principal de Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Doctor Quiroga, buenos días, gracias por atendernos esta mañana. Señor Turpo, ¿cómo está? Buenos días. A ver, bueno, denos, por favor, los alcances legales. Esta propuesta del Ejecutivo, ¿cómo se canaliza en la vía legal constitucional en ese ámbito? Bueno, llamar a referéndum para una asamblea constituyente, que no existe en la Constitución, implicaría necesariamente la reforma de la Constitución, y es un tema que no es ni rápido ni fácil, y eso pasa por el Congreso. No podría hacerse por ley, primero porque colisiona con el artículo 206 de la Constitución, segundo colisiona con lo que ya ha señalado el Tribunal Constitucional y colisiona con una ley aprobada por el Congreso hace algunos meses que señala que la única forma de referéndum para la reforma de la Constitución es la que prevé justamente el artículo 206 de la Constitución. Por lo tanto, tratar de, introducir una ley para que en las elecciones municipales y regionales se haga esta consulta sería francamente inconstitucional, no tiene ninguna viabilidad y además implicaría pasar por encima de la Constitución. Para hacerlo desde el punto de vista constitucional habría primero que reformar el artículo 206 de la Constitución y no va a dar el tiempo para que esto sea antes de las elecciones. Por lo demás, las elecciones están ya convocadas y hay una veda respecto de las reglas electorales. O sea, las elecciones están convocadas para temas municipales y regionales. No podría introducirse para esta elección, aun si se modificara la Constitución, el tema de un referéndum para una asamblea constituyente que no está previsto en la Constitución. Es como decir, hagamos un referéndum para ver si viajamos a la Luna en el próximo cohete de la NASA, ¿no? No es algo que está dentro del ordenamiento jurídico ahora. Para que sea en el ordenamiento jurídico hay que modificar ese ordenamiento jurídico, que en este caso se marca con la Constitución, y como le repito, eso no es ni rápido ni fácil, requiere de 2 legislaturas ordinarias con 87 votos, o de manera independiente de las elecciones, una legislatura de 66 y un referéndum. Ninguno de los dos terminaría antes de las elecciones previstas para octubre. Y doctor Quiroga, entonces la pregunta natural es que el gobierno no tiene asesores jurídicos que le expliquen con la claridad que usted lo hace, es decir, ¿por qué se toman ese tipo de medidas? ¿Y con qué artículos solamente colisionaría esta propuesta de proyecto de ley con el artículo 206 o otras normas, bueno, con el procedimiento electoral evidentemente también? Bueno, empiezo por lo último, colisiona claramente con el 206, que es la válvula que la Constitución prevé para la reforma de la Constitución. Las constituciones se reforman de manera rígida, o sea, no es justamente hacia propósito, no está a la mano ni al alcance modificar a cada rato la Constitución. Es un procedimiento rígido que existe en todos los países del mundo justamente para que la reforma se haga solamente cuando sea estrictamente necesario y con el consenso del caso. Ahora, ¿por qué el gobierno lo hace? Porque vemos todos los días mensajes contradictorios, ¿no? Ayer mismo el premier ha dicho que el presidente tiene un mandato de 5 años, el Congreso tiene un mandato de 5 años, y a renglón seguido dice, pero el Congreso puede ser disuelto, ¿no? Y cuando algunos plantean la vacancia, pues los insulta de vacadores o de golpistas, ¿no? Ayer mismo ha señalado que hay movimiento, no sé bajo qué circunstancias o con qué evidencia, en las Fuerzas Armadas para un golpe de Estado, ¿no? Y el propio presidente, cuando da un discurso, dice una cosa en la parte primera y otra cosa en la segunda. Dijo hace un poco que el tema de la Asamblea Constituyente no estaba en la agenda del gobierno y ahora insiste con el tema. Es como si tuviera más bien distintos asesores que le hagan al mismo tiempo y coge un poco de todo. O es como si el guión político se lo dictaran desde Junín, ¿no? Entonces,
avanza un poco, retrocede, y claro, tenemos esas actitudes francamente contradictorias que se entienden muy poco, ¿no? Pero desde el punto de vista constitucional no es posible hacer ese referéndum para octubre, junto con las elecciones municipales y regionales. Me gustaría que quede claro ese punto, es decir, todavía no conocemos el contenido del proyecto de ley. ¿Podría tener alguna salida, es decir, alguna viabilidad, digamos, algún planteamiento sostenible constitucionalmente, un proyecto para que se pueda hacer esa consulta el domingo 2 de octubre? ¿O a estas alturas, digamos, del avance del proceso electoral y demás, es inviable? A ver, el marco constitucional está señalado por la Constitución. Y el marco constitucional dice que solo se puede hacer la reforma con el 206. Para ir por la vía de un referéndum, como plantea este proyecto, que es el proyecto de reforma constitucional, hay que reformar ese marco. Y esa reforma es lenta, no se hace de un día para otro. Implicaría o dos legislaturas, esta y la que empieza en julio, ¿no es cierto?, con 87 votos. A ver, para entenderle, doctor, es decir, no se puede convocar un referéndum de manera directa. Lo que tendría que hacer sería una modificación constitucional del artículo 206. Así es. Que es lo que ocurrió en Chile, por ejemplo, ¿no? Esa reforma del 206 requiere de dos legislaturas diferentes. Por ejemplo, esta, con 87 votos, se macera, y la siguiente que empieza en julio con 87 votos. Si así fuera el caso y se aprobara en julio, ya no da tiempo para hacer el referéndum en octubre, porque además hay una veda electoral. Ya no se pueden cambiar las reglas electorales, tendría que ser para la siguiente elección. Entonces, no es un tema ni pronto, ni rápido, ni viable. Pero además pasa porque el Congreso lo acepte. En este momento, desde mi punto de vista, lo único que nos separa de una asamblea constituyente es el Congreso. Lo único que nos mantiene en una democracia más o menos estable y formal es el Congreso. Por eso se quiere disolver el Congreso. Claro, y doctor, si se logran 66 votos de este proyecto, podría proceder? Habría que convocar a un referéndum. Ese referéndum no se podría hacer antes de 3 o 4 meses. Estamos hablando de mayo, junio, julio, agosto. Si se aprobara el referéndum, tampoco sería viable para el mes de octubre porque hay una veda electoral. Tendría que ser para las siguientes elecciones dentro de 3 años. Entonces, no es, digamos, constitucionalmente, jurídicamente viable hacerlo en estas elecciones de octubre. Son ese tipo de fuegos artificiales que lanza el gobierno de tiempo en tiempo, totalmente contradictorios con el mensaje de queremos estabilidad, o queremos la unión, o queremos tranquilidad política. Vemos cómo pasan de decir el Congreso tiene que cumplir su mandato a insultarlos, a decir que son golpistas, o a insultar a medio mundo, ¿no?, entre ellos a Monseñor Barreto. Entonces, la verdad es que no se entiende. Es como si el presidente recibiera distintos mensajes diferentes al mismo tiempo y los va soltando. Y entonces hay una línea contradictoria. Claro. Doctor, ¿y cuál es su posición, usted como profesor principal de Derecho Constitucional? Es decir, muchas personas lo repiten, ¿no? O sea, uno conversa y dice, no, que la Constitución hay que cambiarla para que el país cambie, ya esta Constitución no debe seguir. En el tema de fondo, ¿qué nos puede dar una nueva Constitución? Es decir, ¿se van a solucionar los problemas por una nueva Carta Magna? ¿Cuál es su análisis? ¿Se debería modificar parte de la Constitución, algunos capítulos, entrar a una reforma integral? ¿Cuál es la posición que usted tiene? Bueno, esa es una excelente pregunta, señor Turpo. Mire, yo ya escribí varios artículos acerca de lo que he llamado el fetiche de la Constitución, ¿no? La gente cree, y es parte del discurso político ordinario, que cambiando la Constitución cambiamos la realidad. Algún candidato a la presidencia, muy joven y muy despistado, hablaba de la Constitución anticorrupción. O sea, la gente cree que porque se cambia la Constitución se cambia la realidad. Otra gente dice, no, hay derechos fundamentales que no están, por ejemplo, el derecho al agua. No han leído el artículo 7A de la Constitución que habla del derecho al agua, y eso no hace que la gente tenga agua, ¿no? Entonces, el tema de la Constitución y su reforma es un gran pretexto político para hacer política ordinaria, al margen de lo que realmente requiere el país, pero para una cosa fundamental: la Constitución no se cambia en estas circunstancias para mejorar derechos o para tener una mejor estructura económica, como dice el tema de los oligopolios, los monopolios. La Constitución se cambia para mantener el poder, para perpetuarse en el poder, como en el caso de Bolivia, como en el caso de Venezuela, como se intentó hacer en el Ecuador. Para eso se cambia. Ahí está el discurso del señor Cerrón, que dice, tenemos el poder político, pero no tenemos el poder verdadero. Para tener el poder verdadero hay que tener el control de la Fuerza Armada, el control de la magistratura, el control de las fuerzas económicas, ¿no? Para eso se pretende cambiar la Constitución, para perpetuarse en el poder,
porque la democracia es solamente un peldaño en la captura del poder. Entonces, todo lo que vemos ahora y lo que escuchamos ahora del intento de la Asamblea Constituyente es para retener el poder, porque no creen ni en la democracia ni en el recambio. Una vez que llegan por la vía democrática, pretenden quedarse de manera irregular con el pretexto del cambio de la Constitución. Si cambia la Constitución mañana, si hubiera necesidad de cambiar la Constitución, no va a cambiar la realidad, porque la realidad no se hace en la Constitución, la realidad se hace en la administración pública. Y si podemos tener la Constitución más perfecta del mundo, podemos traducir la Constitución francesa del francés al español y no va a cambiar la realidad. Igual va a faltar agua, igual va a haber pobreza, igual van a haber, digamos, condiciones de inequidad en la sociedad y de problemas estructurales, porque eso no cambia con la Constitución. ¿Con qué cambia eso? Con la administración. ¿Y quién lleva la administración del Estado? El Poder Ejecutivo. Entonces, el fracaso en la administración del Estado no es el fracaso en la Constitución, es el fracaso en la administración política del Estado. Y esta Constitución, que nació complicada y que ha tenido muchos cuestionamientos, ha funcionado en los últimos 20 años. Es una Constitución eficiente. Con esta Constitución han habido ya 5 recambios constitucionales, cosa que es inédita en el país. Con esta Constitución han ganado las elecciones quienes gobiernan hoy día. La legitimidad de las actuales autoridades nace de esta Constitución. Y entonces la quieren cambiar no porque quieran mejorar el país, sino porque quieren mantener el poder, que es un tema diferente. Sí, muy bien, doctor Quiroga. Muchas gracias por compartir su análisis y comentario con los oyentes de RPP. Muy buenos días. Buenos días. Gracias. Ha sido el doctor Aníbal Quiroga, profesor principal de Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica del Perú. 8 de la mañana y 16 minutos. Volvemos con más en ampliación de noticias luego de escuchar a nuestros anunciantes.